Gobierno de Río Negro. Bueno, buen día a todos. ¿Están enojados? Lo hicimos esperar. Básicamente lo que les vamos a dar es un formato de lo que ustedes tienen escrito en el protocolo del CUIDA, ¿sí? que ustedes van a implementar, que ya empezaron a implementar en realidad, como se fue postergando la charla por un motivo u otro. La idea era empezar antes de que ustedes tenían la capacitación antes de que ustedes empezaran, pero bueno, no fue posible. Así que es un formato general, ¿sí? de ese protocolo, y para que utilicen otro tipo de herramientas y que vean que no todo es tan difícil de aplicar si uno empieza a utilizar otros criterios. El protocolo, como dice ahí, protocolo de protección y prevención frente a la transmisión del contagio de la COVID-19, ¿sí? Tiene un objetivo general, que son medidas de promoción de la salud, es decir, cuál es el rol que tienen ustedes, no solamente los docentes, sino los no docentes, como efectores de salud respecto a esta enfermedad. Principios básicos de la prevención del SARS-CoV-2 y el protocolo de actuación, que es el más complicado y el que más genera polémica, ¿sí? ante un posible evento, un caso sospechoso de COVID dentro de un establecimiento educativo. Objetivo específico es crear un entorno saludable y seguro, ¿sí? a través de las medidas de promoción de la salud, protección y prevención y protección frente al COVID-19. Esto es simplemente para posesionarnos un poquito en la enfermedad y porque algunos planteos se hacen. ¿sí? Argentina tenía aproximadamente hasta el 2019 4 coronavirus, ¿sí? estacionales. Todos los coronavirus son de origen animal, es decir, que lo que hacen es un salto de spillover o un derrame ¿sí? de la naturaleza, que se llama el mecanismo que el virus pasa de una especie a la otra. Esos son estacionales, algunos de esos producen los cuadros gripales comunes, las gripes comunes que tenemos inviernos, no solamente el adenovirus, sino un coronavirus produce esos cuadros gripales y otros enfermedades de tipo diarreica. Pero esos son estacionales, que significa que trabajan o los vamos a encontrar en una determinada estación del año. Uno podría decir lo mismo con el COVID, ¿sí? con el COVID-19 o la COVID-19, ¿sí? que también es estacional porque realmente en verano decae ¿sí? la curva epidémica y la cantidad de casos. En realidad no es estacional, ¿sí? es de ciclo completo, o sea, funciona a lo largo de todo el año. Sí tiene desventajas que tienen que ver con el mecanismo de transmisión de la enfermedad y la modificación del ambiente. ¿sí? El medio ambiente, ¿sí? características específicas del ambiente, ¿sí? perjudican el mecanismo de transmisión. Y el otro que les ponemos ahí, que tiene que ver con los animales de compañía, es por muchas preguntas que se han ido haciendo a lo largo de las distintas capacitaciones, que tiene que ver la importancia de ellos, o que los chicos les pueden preguntar dentro del establecimiento, es decir, el perro o el gato son responsables, son reservorios, son un problema para el COVID-19, por ahora no, ¿sí? No son ninguno de los dos de importancia en salud pública para la transmisión de la enfermedad, ni como reservorio de la enfermedad. Sin embargo, sí, no solamente a nivel mundial, sino a través del país también, se sigue un monitoreo, se observa por si hay alguna modificación del virus a través de una mutación, que ellos puedan llegar a tener importancia en salud pública. Por ahora, no la tienen. Las medidas generales del protocolo es favorecer hábitos higiénicos, actividades de información ¿sí? hacia los alumnos, hacia los familiares del COVID y las medidas de prevención de la enfermedad. De síntomas de las enfermedades siempre se genera una polémica. Nosotros lo que planteamos ahí es quien tiene síntomas consulte al médico y no vaya a trabajar hasta que no resuelva esa situación, para que no sumemos a alguien que puede ser o un asintomático o uno con síntomas leves y que sea un caso positivo de COVID. La idea es lo solucionamos afuera, es decir, lo mismo replicamos a los chicos, es decir, quien tiene síntomas que traten hoy y que chequee primero eso si es posiblemente enfermo de COVID o no, y a partir de ahí que accede al establecimiento. Y lo otro es, no existe lo que se denomina síntoma patognomónico de la enfermedad, es un síntoma que identifica el COVID, por eso que el COVID, la cantidad de sintomatología a lo largo del tiempo ha ido aumentando. ¿sí? Si ustedes miran el primer protocolo que emitió Nación, eran 5 síntomas, y si tenías esos 5 síntomas eras un caso positivo de COVID. Después se
aumentó a 7 y así sucesivamente. En realidad hoy no hay un signo patognomónico que decía, bueno, esto es COVID, entonces puede ser multifactorial o multisintomático, ¿sí? Medio de distanciamiento, eso lo vamos a charlar un poquitito, que tiene que ver básicamente con el funcionamiento del protocolo. Trabajar mucho con el tema de higiene de manos, ¿sí? Y la medida de protección personal. Ahí siempre hacemos un parate y siempre lo choqueamos. Acá en estas capacitaciones nosotros no lo hemos mirado, pero en base medio cuando las hacíamos miramos lo que siempre hacemos, es decir, nos ponemos un poquitito de alcohol 70-30 o de alcohol en gel en las manos así nomás, las frotamos y cumplimos. En realidad lo hacemos ya para cumplir, pero no lo hacemos con un proceso de protección. Entonces eso hay que corregirlo en realidad, porque no es lo que corresponde y tampoco como educadores podemos transmitir que sea lo correcto. Lo mismo que la utilización del uso del barbijo de tapabocas. Si yo lo uso ahí, está bien. Si yo lo uso ahí, no cumple el rol que tiene que cumplir, y si lo uso ahí, tampoco. Y eso lo vimos siempre cuando se hace estudio de caso y dice, ¿usted utilizó los elementos de protección? Sí, yo lo utilicé. Y quizás el que estamos encuestando no está así. Entonces no he entendido nunca el concepto de cómo tenía que utilizarlo, entonces en esas cosas hay que trabajar un poquito. Ese sería lo que es el uso adecuado de la mascarilla o tapaboca. La responsabilidad con los demás tiene que ver con siempre replicar o trabajar que si en la familia, no solamente es uno como trabajador, sino los chicos, ¿sí? O el sector donde uno interactúa, si hay uno en la familia que sea una situación que sea persona vulnerable por situación de riesgo, siempre recordar que la persona que más hay que cuidar, entonces es esa, entonces es importante aplicar las medidas de control y de prevención de la enfermedad. El objetivo especial, lo preguntan muchísimo, tiene que ver con cómo se garantiza el cumplimiento de este protocolo o qué abarca este protocolo, y van a ver que no solamente abarca lo que es, nosotros ahí hablamos y le sumamos un criterio más. Ningún protocolo resuelve la problemática de ninguna escuela, ninguno, ¿sí? Ese es el concepto primero que se tiene que llevar y que vamos visualizando a lo largo que vamos dando las charlas y que ustedes generan o preguntan o plantean cuestiones. Ninguno, porque cada institución, su infraestructura es diferente a otra, ¿sí? Nosotros no tenemos escuelas que son clonadas y todas son exactamente iguales. Entonces son distintas, ¿sí? Son distintas, son más viejas, son más nuevas, tienen mayor cantidad de ventanas, tienen menor cantidad de ventanas, tienen mayor cantidad de baños o tienen menor cantidad de baños. Ninguna es igual que la otra. Por lo tanto, los protocolos son genéricos y lo que uno hace es aplicar una medida de prevención en un protocolo y lo tiene que adaptar de alguna manera, ¿sí?, a lo que va a ocurrir en el establecimiento. Y ahí salen tres criterios, ¿sí? Barreras físicas para luchar contra esta enfermedad o evitar esta enfermedad, que es distanciamiento social, utilización de elementos de protección, barbijo o tapaboca, y a quien corresponde el protector facial, ¿sí? En el caso los docentes, los no docentes no es obligatorio, ¿sí? Y después lo vamos a ver por qué. Barreras químicas, procesos de desinfección, lo que nosotros siempre definimos como punto crítico, es decir, ¿a dónde voy a desinfectar? Y ahí surgen un montón de cuestiones de ustedes. Dice, el protocolo dice que tengo que desinfectar tantas veces. Sí, el protocolo puede decir un montón de cosas. Ahora, del dicho al hecho hay un largo trecho. ¿Qué significa eso? Que puede ser que lo pueda hacer porque tengo todo a disposición, o que algunas cuestiones las tenga que obviar o no tenga la posibilidad de hacerlas aunque yo quisiera. Lo que sí tengo que garantizar es que lo más importante, que lo que nosotros definimos como punto crítico, ¿sí?, que es aquel punto donde se puede producir la transmisión de la enfermedad, ese no lo puedo obviar nunca. Ese tiene que estar sí o sí cubierto. El resto los categorizaré en importancia y los podré dejar o buscaré la manera de tratar de establecerlo, pero el punto crítico no. Eso se llaman barreras químicas, ¿sí?, proceso de desinfección. Y el último, que define los dos anteriores y que es la mejor herramienta que nosotros les podemos brindar, es las barreras lógicas, ¿sí?, criterio. Siempre trabajo con criterio, y si trabajamos en educación, en el caso de ustedes, en el caso mío también que soy docente, es uno brinda contenidos para que la gente tenga la posibilidad de discernir sobre ciertas situaciones, no para que obedezca como un robot ciertas cosas. Entonces, el criterio lógico es el que conforma los dos anteriores, y con eso uno saca la mejor manera de que un protocolo pueda funcionar, ¿sí?
Esto es importante, sí, realizar higiene de manos, siempre recordar todos los días a los chicos cómo es el proceso del lavado de manos durante 40 segundos, con agua y jabón, debajo de la canilla, ¿sí? Y que la mano, que los primeros que nos olvidamos, que la mano es toda entera, ¿sí? La mano no es la palma, ¿sí? La mano es todo. El dorso también es, los dedos también son, entonces toda la mano hay que lavarla, porque es lo que yo les decía, nos echamos un chorrito, cumplimos así, y después encima nos rematamos y nos saludamos con el puño, que el alcohol o el jabón no pasó nunca. Entonces, repetir eso, ¿sí? El tema del lavado de manos, diferencia entre jabón, agua y jabón, y alcohol 70-30 es tiempo nada más. Uno dura 20 segundos el proceso y en el otro dura 40. Después es exactamente igual todo, ¿sí? Están todos los protocolos, es casi imposible de cumplirlo, ¿sí? Evitar tocarse la nariz, los ojos, la boca, ¿sí? La mascarilla. De hecho, en el caso mío, cuando uno habla se empieza a bajar y otra vez hay que subirla, ¿sí? Entonces es casi imposible, y después, si de forma inconsciente, entre 2.000 y 2.500 veces por día nos tocamos la cara. O sea que, por más que tratáramos, nos va a costar muchísimo, ¿sí? Modificar esa, pero bueno, está ahí dentro de las medidas de protección de la enfermedad y del control. Esta es importantísima, ¿sí? Nosotros definimos punto crítico, recuerden, punto crítico a nivel de una sociedad, el punto crítico de esta enfermedad podría ser un cajero de un banco. Alto aforo de personas en ese lugar, ¿sí? Poco sistema de... o el alcohol en gel alguien se lo robó, o la entidad bancaria no la puso, y no está, y la desinfección y la higiene obviamente es muy escasa, o una vez al día, ¿sí? Tipo 3 de la tarde cuando nosotros salimos, que vamos ahí, siempre está cerrado porque ahí lo limpian, entonces me acuerdo de eso, pero después quizás es esa ola única. Entonces, ese es un punto crítico, es un lugar que es de riesgo. ¿Cuáles serían dentro de la escuela? En el genérico, punto crítico es el baño, es un punto crítico, ¿sí? Los comedores pueden llegar a ser un punto crítico, pero todavía no están habilitados. Por ahí suele alguna pregunta de comedores, después la contestamos, ¿sí? El picaporte de la puerta del ingreso al aula, por eso las aulas deben estar abiertas para que no todo el mundo vaya y toque ahí. Los pupitres donde están los chicos es un punto crítico. Y en las categorías de nivel inicial, ¿sí? Sumar ahí los objetos que están en el aula y el piso. ¿Por qué? Porque los chicos andan en el piso, ¿sí? Porque esos chicos, por más que uno le diga, que son de menor edad, por más que uno le diga, se tiene que quedar sentado ahí, no lo va a hacer, ¿sí? Él va a andar por ahí por todos lados, vive otra pandemia y otra realidad que no es la que nosotros estamos viviendo. Entonces, uno definiendo eso sabe que lo que nunca puede fallar es esos mecanismos. Es decir, ahí siempre tengo que limpiar, desinfectar y trabajar sobre eso. Más allá de decir el tema de la ventilación. Toser o estornudar, bueno, sobre el pliegue del codo, sobre un elemento descartable, ¿sí? Eso es básico para COVID o para cualquier otra enfermedad. Este lo pusimos porque está en todos lados y creo que resume y simplifica un montón de cuestiones que ustedes plantean. ¿Puede suceder eso? Sí, ya sucedió. Exacto. Lo más complejo es... ¿Por qué sucede eso? Porque los seres humanos vivimos en comunidad por eso, porque somos seres afectivos, ¿no? Y ellos, obviamente, más que nosotros, necesiten, consumen afecto y no van a entender nada de todo lo que le digamos de distanciamiento, etcétera, etcétera. Fíjense que ese video resume un montón de cuestiones. La primera es lo mismo que si yo hubiese agarrado este protocolo, se los doy a ustedes y les digo, cumplan con eso, ¿sí?
primera. Si yo no explico, no digo qué es lo que quiero que cumplan, cómo se transmite la enfermedad, dónde tengo que ir, y ustedes van a decir, esto lo puedo cumplir, esto no puedo cumplir, este está loco. Pasa eso. Esa mamá que hizo, se leyó el protocolo de memoria, lo recargó a la nenita de información, sin embargo lo más importante no se lo dijo. Nunca le dijo el lavado de manos, nunca. Principal medida de protección nunca se lo dijo. Y nunca le habló y le dijo del uso y el cuidado del barbijo tapabocas. O sea, le dijo 10.800 cosas que no las iba a cumplir la nena por más que se lo dijera, porque lo primero que fue abrazarse con su compañero, que encima hace un montón que no lo veía. Entonces, es imposible que eso se garantice. Ahora, ¿eso es una situación de riesgo? Porque si uno hace lo que dice el protocolo, rompió el distanciamiento social y no debería entrar al establecimiento, ¿correcto? Dice que hay que mantener un distanciamiento. ¿Es una situación de riesgo? No la es. No la es. Por eso nosotros les damos 3 herramientas. 2 están en el protocolo, ¿sí? Las físicas, elementos de protección; las químicas, elementos de desinfección. La tercera de ustedes, las lógicas. Ninguna de las 2 anteriores funciona si no está la lógica. No tiene sentido. Entonces ahí lo que yo aplico es criterio lógico, ¿sí? La lógica, ¿sí? Porque es mucho más fácil decir, hagan esto, pero yo sé que la realidad en otro lado es distinta. La realidad mía, la realidad de segunda zona sanitaria es que donde nosotros pertenecemos, y la forma en que nosotros funcionamos es distinta a la de ustedes, por población, porque son más cantidades, porque son otra comunidad que trabaja de otra manera. Entonces las realidades son diferentes. Entonces yo aplico esa que es criterio lógico. Esto es el esquema general del protocolo, ¿sí? Principios básicos de la prevención, que es lo que estamos hablando; medidas organizativas, ¿sí?, dentro de la institución y las interpersonales; distanciamiento, ¿sí?, social y de toda la infraestructura de trabajo, ¿sí?, pupitres, etcétera, dentro de la institución; control y escalonado del ingreso de los chicos por burbujas sanitarias y la toma de la temperatura; desplazamiento en conglomerado y grupos estables, ¿sí?, uso obligatorio de la mascarilla y la separación y la reorganización de los espacios. Todo eso es lo que dice el protocolo. Ahora, ¿todo eso se aplica? ¿Todo eso se puede aplicar al 100%? No. Lo que sí, tengo que volver a lo que yo les dije. No puede fallar en el punto crítico, ¿sí? De eso que surgen algunas cuestiones y planteos que han hecho ustedes. El primero, me falta el pediluvio de la entrada, no me lo regaron cada 5 minutos como está estipulado en el protocolo, etcétera, etcétera, entonces no encuentra más nadie. El pediluvio de la entrada no tiene significación o punto crítico, porque los chicos, excepto el pediluvio que podría llegar a tener nivel inicial, que yo sé que esos chicos van a andar, por más que yo quisiera que estén sentados, en algún momento van a andar por el piso. Entonces ahí sí es importante que ese pediluvio funcione. Ahora, en el resto del establecimiento es importante que entren al hall y que esté uno regando continuamente un pediluvio que ni siquiera es un pediluvio. No es importante. Tiene que estar, sí, porque de todas formas tiene un efecto psicológico de recordarte que tenés que aplicar las medidas higiénicas, etc. Nosotros siempre ponemos que ejemplo esto es la desinfección de vehículos por fuera, ¿sí?, que la vivimos en el 2020, pasaban el auto, lo rociaban con lavandina, no servía para nada, ¿sí?, porque el virus estaba en nosotros. Tendría que haber tomado lavandina yo para que, de alguna manera, por decirlo de forma subjetiva, ¿no? El problema era yo, no el auto afuera. Y es un virus que es un virus envuelto, es un virus que es lábil y no tiene tiempo de sobrevivir en el ambiente. Entonces, fíjense, cuando damos las capacitaciones, un taxista me dijo un día, dice, pero entonces ¿cuál es lo importante del auto? Lo que nunca se hizo, desinfectar el habitáculo, la parte interna donde está el ser humano, donde vamos a compartir y en un ambiente cerrado. Nunca se escribió sobre eso. Entonces, a lo largo de todo esto ha sucedido. Dice, bueno, pero yo tengo un paciente, me dijo, tengo un señor que transporto todos los días, dice, que es un señor gordo, y él se me apoya, tiene tos y se me apoya todos los días, dice, en el techo del auto. Perfecto, le digo, ¿todo el mundo hace eso? No, tengo uno solo. Entonces usted identificó su punto crítico. Usted sí es importante que ese techo, que quién lo irá a tocar atrás, no creo que nadie, ¿sí? Y siempre citamos el protocolo del perro y del gato, que había que desinfectarle hasta la almohadilla plantar al perro cuando uno lo largaba afuera. La probabilidad era menor que la que cayera un rayo, es decir, era ilógico. Por eso planteamos los protocolos, uno los cumple
en la medida que se pueda, pero no se olvide nunca del punto crítico, ¿sí? La probabilidad del perro era inferior a la del rayo. ¿Qué significaba eso? El perro salía de la casa de uno, ¿sí? Lo largaba uno fuera, porque tampoco somos tenedores responsables, entonces los largamos, que salgan. Entonces salía ese perro, hacía todo lo que la vida del perro a la mañana, ¿sí? Tenía que coincidir justo que fuera al banco, ¿sí? Una persona COVID positivo, ¿sí? Que escupiera al piso, que no utilizara elemento de protección, que viniera el perro, pisara la almohadilla, con la almohadilla plantada ahí, llevara su patita, porque no, si va apoyándola, obviamente que no iba a llegar a se pinchaba con algo, entonces llegaba. Entonces una cosa de loco, incierta y lógica. Por suerte eso se cayó, pero lo tuvimos todos, a todos nos tiraron ese protocolo, salió en todos lados, entonces eso no es lógica. Entonces tiene que ver con eso, el tema de los criterios y a dónde apuntar con un protocolo. Lo más importante es esto, ¿sí? El mecanismo de transmisión. Este virus tiene dos mecanismos de transmisión importantes que se generan de este lado, ¿sí? Contacto estrecho de persona a persona por microgotas y macrogotas, que se producen al hablar, al toser, al estornudar, ¿sí? Macrogotas, la mayoría por peso molecular, al metro 50 caen, ¿sí? Y microgotas son más chiquititas, forman aerosoles, esos empiezan a colonizar el ambiente y para contagiarse de esa lo que necesito es tiempo de permanencia, tiempo de exposición. 90% incluso se va a modificar eso, ¿sí? Hay un planteo que se ha hecho en las últimas semanas. Seguramente va a terminar siendo esta la única vía de transmisión de la enfermedad, porque no hay ningún estudio que demuestre que la transmisión de superficies contaminadas hasta ahora sea de importancia. Cuando se tiró esto era lo mismo. Todos nos dijeron, mecanismo de transmisión era superficie contaminada y de contacto estrecho con personas. Ahora, no hay estudios que hayan demostrado, y de hecho se van cayendo, y se ha planteado incluso a nivel de la Organización Mundial de la Salud, verificar y chequear esto nuevamente. ¿Por qué? Porque esto lleva al uso masivo, ¿sí? Industrializado de elementos de desinfección, a una locura de aplicar y aplicar y aplicar, y que en realidad, más allá de que tiene un alto costo, hay que ver qué efecto va a producir a largo plazo, ¿sí? Y hay que ver si realmente es significativo. Eso no significa que lo quitemos. No se quitan las barreras químicas, de todas formas, tienen que seguir funcionando por el COVID o por cualquier otra enfermedad, ¿sí? Los procesos de desinfección, pero hay que ir con criterio lógico. ¿A dónde lo voy a aplicar? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? Ahí tengo que aplicar el criterio lógico. Para trabajar en estas medidas de prevención, uso obligatorio de barbijo tapaboca, ¿sí? Y distanciamiento social, soluciono el mecanismo de transmisión de tipo aéreo, ¿sí? Por macrogotas, y para microgotas sumo, ¿sí? La ventilación. ¿Por qué? Porque en realidad el virus, las microgotas funcionan como aerosoles con una humedad relativa ambiente de entre del 40 al 60%. Que al abrirla y ventilar yo la modifiqué, chao, se terminó eso. Y lo otro ahí es tiempo de permanente, ¿sí? Las horas de cursada inferior a 60 minutos, listo. A partir de ahí para arriba pasa a ser una situación de riesgo, de ahí para abajo lo achico y lo soluciono, y ahora lo vamos a ver en un simulador de contagio de cómo sería. Los interiores son los espacios más peligrosos para el contacto del COVID-19 debido a la expulsión de gotas de saliva que quedan suspendidas en el aire y se trasladan fácilmente. La Universidad de Colorado realizó un simulador en 3 diferentes escenarios que demuestran que pese a la sana distancia, las probabilidades de contagio varían dependiendo la ventilación, el uso de cubrebocas y la duración del encuentro. Escenario 1. 6 personas se reúnen en un departamento en una sala de unos 20 metros cuadrados. Uno de los asistentes está infectado. Sin cubrebocas ni ventilación, en un transcurso de 4 horas se contagian las otras 5 personas. En caso de usar cubrebocas, el riesgo se reduce a 4 contagios. Pero si además se abre una ventana y reducen el tiempo de reunión, solo una persona se infectaría. Escenario 2. En un bar o restaurante de 55 metros cuadrados, 18 personas, trabajadores y clientes,
uno de ellos infectado. Aunque el aforo está reducido a la mitad de su capacidad, sin cubrebocas y puertas cerradas, se contagiarían 14 comensales en un lapso de 4 horas. Pero si usan cubrebocas, la probabilidad se reduce a solo 8 contagios. Y si además ventilan el lugar y acortan el tiempo de permanencia, el único infectado será el acompañante del paciente cero. Escenario. El escenario 1 es la familia, ¿sí? El contexto familiar. Compartimos el mismo ambiente todos los días, superamos el tiempo de permanencia, no utilizamos distanciamiento social, no utilizamos, porque somos convivientes, elementos de protección, y el 86% de los casos de COVID a nivel mundial se producen en ese escenario. Y a su vez, siempre lo digo, a través del tiempo lo que hemos es perdido por distintas circunstancias. Si ustedes hacen memoria, quizás los que son mayores es la ventilación de la vivienda antes era obligatoria. Había que ventilar a la primera hora de la mañana y a la tarde se ventilaba igual. Hoy por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera, no se ventila, entonces también proporcionamos un ambiente cerrado, ¿sí?, dentro de ese lugar. El escenario 2 lo ponemos porque primero porque se politizó, se estigmatizó en la sociedad, ¿sí? Y es más, está en todas las redes, en el Facebook una vez dice, ponen la fotito de los chicos, así como están ustedes acá, ¿sí?, con los elementos de protección, el distanciamiento, esto sí dicen y esto no. Y tiene que ver básicamente con dos cuestiones, las funciones del Estado, ¿sí?, y las funciones de uno como ciudadano, como persona propia responsable. En el bar, la responsabilidad es mía, propia, ¿sí? Entonces, si yo no lo quiero usar, si el que tiene el bar no quiere cumplir con el protocolo, es un problema de él y mío personal, que obviamente va a perjudicar a otra persona, o a un familiar, o a un tercero, o también forma parte de la perpetuación de la enfermedad, ¿sí?, de que siga y siga hasta que no se logre la vacunación. En el otro lado está el Estado, o sea, no pasa solamente por la responsabilidad mía, pasa por la mía, por la de mi familia, pero también pasa por los que están ahí. Entonces, por eso esa diferencia, y es importante que lo expliquemos, porque puede surgir incluso hasta un chico, ¿por qué en el bar están todos y así? Porque son dos cosas diferentes, ¿sí? En el bar priman las responsabilidades propias e individuales de cada persona, ¿sí? Por eso es tan importante trabajar en eso, y por eso cuesta tanto terminar o cortar el ciclo de la enfermedad, porque depende casi de un porcentaje muy alto de la responsabilidad individual. Y vamos al último escenario, que es el caso del aula. 24 alumnos y un maestro en un salón de clases. La situación más peligrosa es cuando el docente es el infectado, pues es quien habla más y multiplica la expulsión de partículas contagiosas. Sin ventilación y cubrebocas, 2 horas después, 12 alumnos estarían contagiados. Pero si portan mascarillas, solo 5 se infectarían, y no exclusivamente los que estén en primera fila, pues los aerosoles se acumulan y distribuyen por toda la sala. Sin embargo, si hay ventilación mecánica o natural y la clase dura solo 1 hora, el riesgo se desploma. El simulador además advierte que cantar, gritar o hablar en voz alta es más peligroso, pues el pulmón emitiría 50% más partículas cargadas con el virus. Algunas cosas de ahí. Primero, fíjense que no es que el docente sea el responsable de la transmisión de la enfermedad, ¿sí? En realidad la función del docente ahí es actuar como lo que nosotros definimos supercontagiador, ¿sí? Es un concepto epidemiológico que significa que es una persona que por su comportamiento dentro de la sociedad, ¿sí?, tiene mayor cantidad de interacciones con el resto, y eso genera que sea una persona que pueda transmitir más la enfermedad. Nosotros el ejemplo que utilizamos ahí, retrocedemos en el tiempo y planteamos lo sucedido en la segunda pandemia más importante de la humanidad, ¿sí?, que todos la conocemos, y retrocedemos a la época del 1980, en África, estudiando otra enfermedad, que era el ébola, ¿sí?, y que siempre decimos, y se los deben decir hasta sus propios compañeros, es, si fuese ébola yo no estoy acá, ¿sí? Yo no estoy acá y ustedes respetarían el protocolo a rajatabla, porque su tasa de letalidad es del 90%, es decir, de 10 personas 9 las mata. O te cuidás o te morís, no tenés punto medio, no hay alternativa ahí. Entonces, cuando se estudiaba esa enfermedad también, que hizo un derrame, un salto de la naturaleza del ser humano, aparece otra, ¿sí?, por consumo de carne de monos,
¿sí? Que es el HIV, ¿sí? La segunda más importante de las pandemias a nivel mundial y que ha producido mayor mortalidad. Ese HIV aparece y el sistema de la forma de comportarse del ser humano fue lo mismo que con esta. ¿Sí? En HIV, lo primero que se plantea, y si alguno vio la película Epidemia, la banda sigue tocando. La culpa de la enfermedad era de los homosexuales. ¿Sí? Lo primero que hicimos es estigmatizar sobre la enfermedad. Lo segundo que se dijo ahí fue que había sido un virus hecho en un laboratorio de Alemania para matar a los homosexuales del mundo. ¿Sí? Fíjense en lo que ha sucedido en 2019. Lo mismo pasó. Un virus hecho en un laboratorio chino para matar a las poblaciones más viejas porque vivíamos mucho y significábamos un gran gasto económico al mundo. Entonces, lo mismo que sucedió en el 80, sucedió ahora. ¿Cambió en algo? No. ¿En qué cambió? Es que los seres humanos nunca nos queremos hacer cargo de la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del hábitat que ocupamos. Es decir, esto es producto de los altos de spillover, los derrames de la naturaleza. En los últimos 10 años hay 7. ¿Sí? No solamente está el ébola, está la gripe aviar, la gripe porcina, ¿sí? El SARS-CoV-1, el MERS, el SARS-CoV-2, y así citaríamos un montón más. Entonces, todos tienen que ver con el comportamiento del ser humano, con la naturaleza, y estos derrames que van a seguir ocurriendo y quizás sean más reiterativos, porque en realidad el compromiso que tenemos con la naturaleza y con el hábitat cada vez es menor, nos importa muy poco, y lo que hacemos es esto. Si buscamos a otra persona o a alguien que es culpable de... No. ¿Qué dejó eso a esa investigación? Solamente el concepto de supercontagiador. ¿Por qué los homosexuales en realidad fueron individualizados? Porque podía haber sido cualquier otra persona. En realidad porque globalización mundial a través de vías aéreas, ¿sí? La mayor forma de llegar de un país a otro era por vuelos, y como ellos formaban parte importante de las poblaciones de cabotaje, ¿sí? Azafatos de vuelo, entonces de esa manera se los individualizó. El rol que cumplieron fue ese, nada más. La enfermedad, el HIV, era de todos, no de ellos. Lo que sí costó es que la investigación se retrasó, culpando a alguien, buscando un culpable, 2 años, de estimación. Gracias a Dios en el COVID, que también pasó eso, recuerden, por lo menos nos pasó en Valle Medio, quien era COVID positivo, la sociedad lo primero que hizo fue apuntarlo con el dedo, ¿sí? Porque pensamos que nadie se iba a enfermar él porque no se cuidó. Después nos dimos cuenta que nos enfermamos todos y que todos éramos susceptibles de ser enfermos, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso y tiene que ver con un concepto que también tenemos que volcar sobre los chicos. Esto tiene que ver con distanciamiento en lugares que nivel inicial, que por ahí utilizan este tipo de mesadas, algunos laboratorios. ¿Cómo garantizo ahí el distanciamiento de las personas? Porque la mesada, primero que son estructuras que no se pueden mover, que son fijas, la idea es trabajar en esos casos en zigzag y se garantiza de esa manera. Algunos planteos, preguntas que han hecho ustedes y que van surgiendo. La otra es esta del aire acondicionado. ¿Por qué no se puede utilizar el aire acondicionado? En realidad es por lo que yo les dije hoy, ¿sí? El aire acondicionado genera una modificación del ambiente, genera humedad relativa. Entonces no solamente permite que esos aerosoles circulen dentro de un lugar, sino que los va a mantener en el tiempo porque le genera humedad relativamente suficiente como para que esos aerosoles de agua, recuerden que el agua por una cuestión física, uno de los mecanismos que tiene es de coerción, es decir, se juntan las microgotas y es lo que forma el rocío que tanto es característico en la Patagonia. Entonces no se permite eso y esos siguen sosteniéndose en circulación. Por eso la idea es ventilar, que no modifica el ambiente, no genera humedad relativa ambiente, ¿sí? Y no utilización de los aires. Perdón, con respecto al ventilador, No, el ventilador no modifica en realidad el ambiente, ¿sí? En realidad es un forzador de aire, lo que hace es enviar aire con mayor velocidad, ¿sí? ¿Cómo? ¿sería más recomendable el uso? En realidad el ventilador lo podés utilizar en lugares, por eso tiene que ver el protocolo, como cómo va a estar construida tu escuela, es decir, si hay lugares que tenés pocas ventanas, poner un forzador para favorecer un proceso de ventilación en el recreo o
o en una biblioteca donde no hay alumnos y querés ventilarla, lo podés usar tranquilamente. La desventaja que tiene solamente es, o lo que se contempla en ese protocolo, yo creería que quizás es en la primera instancia, es que puede generar partículas, ¿no es cierto?, en suspensión, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con aerosoles. El otro lo que hace es condicionar los aerosoles y sostenerlos a lo largo del tiempo, que es el mecanismo de transmisión del virus. Un ventilador lo podés utilizar exactamente. Sería lo mismo que abrís una ventana y hay viento, ¿sí? Entonces cumpliría el mismo rol en ese caso. Esto tiene que ver con sintomatología y es simplemente para recordarles, ¿no? 80% de hoy las personas son asintomáticas o sintomatología leve en el SARS-CoV-2, 14% son severos y un 6% son críticos, que son los que terminan en una unidad de terapia intensiva, y depende de qué país y depende de cómo sigan mutando estas cepas, su tasa de letalidad, ¿no? 2,3 por ahí, habrá que ver si se sigue modificando o no, o si sigue modificándose el virus. ¿De qué depende la modificación de los virus? Es de replicación, ¿sí? A mayor cantidad de personas enfermas, mayor probabilidad de fallas y que ese virus mute. Tiene dos formas de mutar, una es involucionando, es decir, en algún momento podemos citar el MERS o el SARS-CoV-1, que desaparecieron de forma abrupta, que puede ser porque se mutó y su mecanismo de adhesión a una célula de ingreso al ser humano se destruyó y no lo pudo hacer más, queda el reservorio en la naturaleza, o al contrario, pasar como la mutación que tuvo Brasil o Inglaterra, que son mutaciones que tienen mayor mecanismo de transmisión y pueden modificar o no su virulencia. Virulencia es decir que va a producir una enfermedad más grave o menos grave. Entonces, cuanto más tardemos en vacunar a nivel mundial, por eso también hubo un concepto geopolítico que pasó y que lo van a ver que se modificó en las últimas semanas. Hoy hay 137 países a nivel mundial que vienen aplicando vacunas, entre eso Argentina, muy abajo, pero venimos, ¿sí? Si ustedes retroceden 2 o 3 semanas atrás, había 10, 15. ¿Por qué? Porque habían acaparado lo mismo que pasa en todos lados. Las grandes potencias dicen, vacunémonos todos nosotros, y después, ¿sí?, los contextos geopolíticos, que ¿sí?, primero las grandes potencias, después Comunidad Económica Europea, después los países latinoamericanos y por último los africanos. Cómo funcionó siempre la sociedad a nivel mundial. El problema con esta pandemia, por eso es un virus bastante complejo, es si sigue mutando, quien se vacunó no va a tener sentido porque esa vacuna en algún momento no va a servir más. ¿Qué generó eso? Redistribución de vacunas de alguna manera, y que todos entendían decir, por más que yo me vacune, si voy a salir a competir, a globalizar nuevamente la economía, China, Estados Unidos, Rusia, es decir, en algún momento va a mutar, va a pasar con la cepa brasilera y la vacuna no sirve más para nada. Entonces eso generó por lo menos que se distribuyeran vacunas a nivel mundial. De síntomas, nada, es más o menos de lo que hemos hablado y creo que lo tienen muy claro porque lo repiten todos los días. De periodo de incubación, solamente aclarar un concepto que se pregunta, que tiene que ver con cuarentena. Cuarentena nace de peste bubónica, su ciclo duraba 40 días y de ahí quedó la palabra, en el siglo anterior, ¿sí? Y en el caso del COVID son 14 días, solamente quedó y heredamos la palabra. Esto es importante y también fue una generación de debate a nivel de los protocolos mundiales. Por eso siempre digo, si la Organización Mundial de la Salud tuvo problemas con los protocolos, nosotros no nos podemos quejar si tenemos problemas o si algo no está contemplado en el protocolo, de ellos lo viven cambiando todos los días. Él es un COVID positivo, no utiliza elementos de protección, él es negativo, él se cuida, él es responsable. Probabilidad de contagiarse 70%. Es decir, yo me cuido y vos no puedo contagiar, sí, 70%. COVID positivo utiliza elementos de protección, COVID negativo no los utiliza, probabilidad de contagio 5%. Primer debate de la Organización Mundial de la Salud, sí al tapaboca, no al tapaboca, sí al barbijo, no al barbijo. El problema es cuando aparece la figura de los asintomáticos. Quizás hasta ese momento puede decir, ¿quién tiene síntomas? Que use elemento de protección, quien no tiene, de todas formas recae sobre una responsabilidad de la persona, la cual ya no podríamos haber cumplido, pero bueno, aparece la figura de asintomático, chavo ese modelo, entonces COVID positivo utiliza elemento de protección, COVID negativo utiliza elemento de protección, probabilidad de contagio 1,5%, sin el distanciamiento social, y si aplica distanciamiento, ese cae por debajo de 0,1, ¿sí?, de forma abrupta.
Y ustedes dirán, y bueno, entonces ¿por qué tan difícil el control de la enfermedad? Porque no cumplimos, es muy claro, y esa es la realidad. Nosotros somos salud pública, si no cumplimos salud pública, entendemos el ciclo de la enfermedad y nos cuesta a nosotros, imagínense en el resto, ¿no? Esto tiene que ver con un estudio que se empezó a rever hace un par de semanas atrás y que seguramente en algún momento modificarán nuevamente los protocolos que tiene que ver, y lo habrán visto en varios lados, tiempo de sobrevida, ¿sí?, del virus. En aerosoles dura hasta 3 horas. ¿Sí? El mecanismo de transmisión de microgotas, ese es el único comprobado hasta ahora que tiene un tiempo de sobrevida en el ambiente, en aerosoles, de hasta 3 horas. Después figuraban estos, ¿sí?, que es un estudio de Inglaterra, de marzo del año pasado, 4 horas en los metales, 24 horas en el cartón y 2 o 3 días en plásticos y acero inoxidable. Ese estudio seguramente ya se está cayendo en realidad, porque lo que se ha identificado son partículas virales, ¿sí? Eso no significa que esas partículas virales tengan la capacidad de producir la enfermedad. Entonces, las partículas virales, por ampliación por técnica de PCR, que fue lo que se identificó, se amplía una parte del virus y se determinó eso. Eso seguramente va a volver a modificar los protocolos. Quédense con el concepto más importante, es decir, obviamente que seguimos desinfectando superficie en punto crítico, pero el mecanismo de transmisión, los dos más importantes es macrogotas, sin utilización de elementos de protección y sin distanciamiento, y los aerosoles, esas microgotas que pueden contaminar un ambiente y hacer tiempo de permanencia suficiente como para que uno enferme. Esto es ejemplo, nada más, y porque lo han visto mucho en las noticias, y para entregarles algo más de conocimiento, el RO, ¿sí?, lo vieron el año pasado en todas las noticias, decía Argentina tiene un RO de 1, Argentina tiene un RO de 0,9, eso se llama índice de transmisión de la enfermedad. De un enfermo a cuántos transmite, ¿sí? Cuando surge este COVID, estaba un poquitito ahí arriba del ébola, ahí casi juntito, ¿sí?, a 1,4 a 2,5 personas. Después se fue modificando y hoy está, ¿sí?, depende de qué tipo de cepa, pero está allá arriba, ¿sí?, está cerca de la polio, ¿sí?, de las paperas, tiene un índice de 4, 5, subió muchísimo, y habrá que ver cómo se comporta el de la cepa brasilera o el de la cepa de Inglaterra, que tienen un mayor índice de transmisibilidad. Y usted dice, ¿para qué sirve eso? En realidad sirve solamente para calcular lo que se llama inmunidad de rodeo, ¿sí?, o inmunidad de vacunación. O sea, ¿cuánta de la población debo vacunar para cortar el ciclo de la enfermedad? ¿Sí? ¿Por qué? Si es de 1 a 4, yo positivo, transmito esos 4. ¿Sí? Mínimamente necesito vacunar el 70-80% de la población para cortar el ciclo. Si fuese un índice menor, de 1,4, tengo que bajo a chico la inmunidad de rodeo o a chico la inmunidad de vacunación. Para el SARS-CoV-2, 78%, es decir, casi el 80% de la población. ¿Quién fue COVID positivo acá? 7. Bueno, 7 se calcula que hay que multiplicarlo por 2, 14, que serían los asintomáticos, producto del resto que podría llegar a ser que tendría sintomatología. Si contamos el total, y yo creo que no llegamos al 10% de la inmunidad de rodeo, ¿sí?, o de rebaño, que es la primera, o sea que la primera que se generaría es la propia inmunidad. De todas formas, de los grupos que nos tocó a ustedes es el grupo más numeroso de personas que han sido COVID positivo. El resto no llegamos ni al 2 ni al 1%, mucho más chiquito. De elementos de lo que es sintomatología y prevención, creo que lo vieron muchísimas veces. Una pregunta. Sí. Con respecto a la inmunidad que deja después de que uno la contrae la enfermedad, ¿sí? O sea, ¿cuántos meses o cuánto tiempo? Bien. Primero, para hacer un estudio de inmunidad necesitas superar las 56 semanas epidemiológicas, un año epidemiológico, ¿sí?, para hacer un estudio de inmunidad. Entonces, decir hoy cuánto dura la inmunidad, no solamente la de la vacuna, sino la inmunidad post-infección, lo único que podemos hacer es un supuesto con 2 amigos de él, que son el SARS-CoV-1 o el MERS, ¿sí?, 2 coronavirus que produjeron otras pandemias mucho más chiquititas y que tienen una inmunidad que es de 8 meses a 1 año. Ahora bien, lo único que te puedo decir de esto
y lo dejo ahí para no entrar en inmunología, porque si no te voy a complicar, es: los virus funcionan de esta manera. A mayor virulencia quiere decir más daño te va a producir, más sintomología, más daño, mayor inmunidad. ¿Por qué? Porque hay mayor desafío inmunológico. A menor virulencia, menor inmunidad. Entonces, si vos sos, ¿quién de esos sintomáticos asintomáticos? 80%, 14% y 6%. ¿Recordás la pirámide esa? ¿Quién tiene más inmunidad? Y seguramente el que salió de la terapia intensiva, porque él tuvo un desafío inmunológico mucho mayor. Y de ahí para abajo. Entonces, lo que se ha testeado hoy es COVID positivo, asintomático o de baja sintomatología. Vos vas, que todos me dicen por ahí: ¿usted sugiere que me vas a hacer test de anticuerpos? Si vos querés gastar plata, nada. Entonces, y vos vas y te lo haces al mes. Si te lo haces antes de los 20 días, me dio negativo. Y sí, te va a dar negativo. Y ahí va la otra pregunta, es decir, ¿por qué? Porque en realidad es lo mismo que la vacuna. Y que también se estigmatizó y también se generó una polémica política, es decir, le pusieron la vacuna y se enfermó igual. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Necesita 21 días para generar 78% de inmunidad, revacunación para generar el 92%, 42 días como mínimo para generar inmunidad. Si yo no lo digo, y siempre le echo la culpa a los veterinarios, ¿sí? Siendo veterinario, ¿sí? Dicen: me vacunó el perrito y se me enfermó igual. ¿De quién es la culpa? Del veterinario. ¿Por qué no le dijo: yo te lo vacuno, pero necesitas mínimamente 21 días para que genere cierto grado de inmunidad, y si tiene revacunación, debes revacunar para que genere una inmunidad suficiente? Entonces, esa persona a los 3 meses seguramente se va a hacer un test de anticuerpo y le va a dar negativo. Entonces, tiene que ver con eso. Y te contesto otra que segundo pregunté: ¿yo fui COVID positivo, me vacuno? Sí. Es más, el planteo es el siguiente, que se está planteando en todo el mundo. La escasez de vacuna va a llevar, no sé si lo va a aplicar a Argentina, pero el criterio, bueno, Chile lo está aplicando, es decir, si fuiste COVID positivo, tenés una primo vacunación que es propia de la enfermedad, te hago una revacunación con una sola dosis y generás una inmunidad del 90%. Estarías cubierto, ¿sí? No serían las 2 dosis. El esquema de vacunación sabemos que en las que son doble dosis son 2, una y otra. Pero ante la escasez de vacunas, ¿se puede aplicar este criterio? Sí. Porque ya tendrías una primo vacunación, podría colocar una segunda dosis y ver de qué manera funciona. Y si no fuiste COVID positivo, son las 2 dosis para generar inmunidad. Actividades eventuales tienen que ver con, ¿vieron lo que pasó con esa nenita? ¿Sí? Esos 2 nenitas que se abrazaron ahí. O sea, podríamos generar una estimación sobre ello, y yo fui a ese día de clase y voy y le digo a mi papá, a mi mamá, y se abrazaron 2 compañeritos míos y la maestra los dejó entrar igual. Entonces, ahí se genera una problemática, es decir, si uno no la aclara y no dice que no es una situación de riesgo, ¿sí? Que uno trata por protocolo de mantener el distanciamiento, pero ese evento no fue. Entonces, actividades eventuales es, si algún papá, alguna mamá, algún tutor quiere saber sobre una actividad específica que ocurrió en la escuela, él no accede al establecimiento si no se hace o por Zoom, o por vía telefónica, o por el posible comité ese que les planteé de emergencia que ustedes podrían llegar a utilizar, que lo planteamos en Valle Medio. Primero no lo quisieron tomar, después hoy casi lo tomó el 100% de Valle Medio, y ustedes se los dejamos también, que es generar un comité de emergencia dentro del establecimiento, a cargo de un directivo, un no docente, un docente, un papá, una mamá, algún tutor, alguien de afuera, y en el caso de los cursos superiores, algún alumno, ¿sí? De sexto, séptimo grado, o en el secundario también, un alumno de avanzada podría formar parte de eso. Para cuestiones de ese tipo eventuales, aclarar algún concepto de la enfermedad, eso no significa que ustedes resuelvan problemas de salud pública. Educación llega hasta su protocolo y salud pública continúa con lo que es estudio de caso y diagnóstico de la situación. ¿Dudas? ¿Preguntas? Me queda hablar de desinfectantes, algunas cosas puntuales, y si no, después les abro preguntas. Desinfectantes que utilizamos, ¿sí? Hipoclorito, lavandina, 55 gramos litros, que son las que está, o 25. Generalmente la común, la que siempre utilizamos, es la de 25 gramos litros, es la comercial, y la mayoría de las escuelas utiliza esa. En algunos lados hemos visto que utilizan la de 55, ¿sí? Ventajas y desventajas del hipoclorito.
Desventaja, la primera es, recuerden que es una sustancia cáustica, irritante, ¿sí? Entonces a la larga produce daño a la salud pública. Es más específica para superficies, ¿sí?, que para utilizarla en la ropa o en las manos, ¿sí? En la ropa la puedo utilizar, si ustedes la quieren utilizar, no les va a producir daño a la salud pública, pero a la larga la ropa saben que la va a romper, la va a destruir, la va a desteñir. Lo ideal es utilizarla en superficies, limpieza de baños, puntos críticos, pupitres. Una vez preparada, si el recipiente es como este, es hermético, ¿sí?, con un rociador, 24 horas la tengo que tirar, no sirve más. Por eso tampoco está bueno preparar cantidades industriales. ¿Es práctico para hacer la desinfección de pupitres entre una hora y la otra? Sí. Pero preparo solamente la suficiente, 24 horas lo tengo que tirar y vuelvo a proceder. Efecto residual, 30 minutos. ¿Sí? ¿Qué significa? Que durante esos 30 minutos que yo desinfecté, si alguien toca o contamina, lo va a neutralizar de todas formas. Por eso, como la jornada va a durar una hora y de ahí hacia abajo, con una desinfección es suficiente, porque en realidad ingresamos a un sector desinfectado, ¿sí?, los movimientos fueron escasos y el lugar está desinfectado. Repaso después. Lo mismo en sanitario. Si fuese alcohol, 70-30, efecto residual, 20 segundos, 20, 30. Se evaporó, chao, se terminó. ¿Qué significa eso? Que es como un lavado de mano. Tengo que volver a hacer el proceso y volver a hacer el proceso. Aún en la ropa, aún en la ropa. Hoy me preguntaba una compañera de ustedes antes de irse, yo me voy a mi casa, tengo un familiar de riesgo, si yo me desinfecto, dice, con alcohol la ropa por una cuestión, ¿me es bueno? Sí, bueno, está bueno, le digo, pero no lo hagas en la escuela, porque vos tenés un trayectorio desde la escuela hasta tu casa. Entonces hacerlo en la puerta de tu casa antes de ingresar, que vas a ingresar a un lugar seguro, desinfectate ahí, ¿sí?, y entras desinfectado. Si vos lo hiciste en la escuela antes de salir, tocaste 1000 cosas hasta que llegaste a tu casa y esto no tiene efecto residual. Entonces hacelo ahí antes de ingresar. Preparado así, no vence, ¿sí?, lo gasto todo, o sea, no pasa nada, lo puedo seguir utilizando. Si aclaramos que nos pasa con los albañiles cuando damos las capacitaciones, ellos utilizan una botella de gaseosa y le hacen un agujerito en la tapita, tipo chimichurri. El problema es que no es hermético. Entonces ahí se evapora y a la larga es más agua que alcohol. Y el último son amonios cuaternarios de cuarta o quinta generación, que se utilizaron en toda la pandemia. Tiene ventajas y tiene desventajas. Primera, segunda y tercera, no los usen. Son ambientales, son específicos del ambiente y son irritantes a vías respiratorias. Hay que utilizarlos de una manera con prevención, con precaución. De cuarta o quinta generación, ¿sí?, también están catalogados como, si bien en menor escala que el hipoclorito, que la lavandina, producen daño a la salud pública. Tiene ventajas. Efecto residual, 48 a 72 horas en la ropa, en superficies porosas, en la ropa, ¿sí? Si yo quiero comprar uno para tener, y porque tengo 2 turnos, a la mañana y a la tarde, y porque no tengo 10.000 mulas de ropa para ir, llegar y colocar en lavarropa y hacer todo el proceso, ¿puedo utilizar uno de esos? Sí lo puedo utilizar. En la ropa yo sé que tiene un efecto residual de 48 a 72 horas. La pregunta es, ¿por qué no usamos todo para la limpieza de la escuela? Todo y solucionamos un montón de problemas. Tiene desventaja. Tiene lo que se define como efecto film, que es lo aplico sobre una superficie, y lo que pasa en esa superficie es superficies altamente tocadas, se va el desinfectante. Siempre explicamos como tirar harina para hacer fideos en una mesa, ¿sí? Le pongo la mano, ¿y a dónde se va la harina? En la mano. Queda una aureola, entonces no se puede utilizar específicamente como genérico, por eso se utiliza la lavandina. ¿Dónde lo podemos utilizar? En lugares donde tengo que reemplazar algún producto. Ejemplo, una escuela técnica que tiene un taller de soldadura, de herrería, de máquinas, herramientas, de tornería, donde agregar alcohol 70-30 es un factor más de riesgo porque es un producto inflamable, puede utilizar ahí para desinfectar superficies un amonio cuaternario. Y usted va a decir, ¿por qué no usa lavandina? Porque sabemos que si la lavandina la aplicamos en metales, oxida, destruye. Entonces, hay lugares puntuales que se pueden aplicar. Tampoco está contemplado en el protocolo, en ninguno, y son lo que yo les planteé hoy. El tercer criterio es lógico.
cómo resuelvo cosas de la vida cotidiana, del día a día, juntándose ustedes y resolviéndolas. Es decir, acá no puedo utilizar esto, no puedo utilizar esto, puedo utilizar esto otro. Abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer, y con eso estaríamos por ahora. Pregunten. Perdón, una consultita. Vos mencionaste los puntos críticos y, por ejemplo, el nivel inicial, puntualmente, son los objetos y el piso. Nosotros, en el caso que usamos sillas, ¿también eso es un punto crítico cuando está...? El aula de un nivel inicial es el hábitat, su conjunto Sí. es un punto crítico. ¿Por qué? Porque esos chicos van a tocar todo. Sí. ¿Sí? Lo que eso no significa que vos decís, ¿entro a un espacio inseguro? No. Vos entrás a un espacio seguro porque es un aula desinfectada. ¿Sí? Los chicos entran en las condiciones que estipula el protocolo y ingresaron ahí. Es decir, lo que sí es, que es lo que te voy a decir ahí, va a ser muy difícil que vos sostengas el distanciamiento social. Si uno trata de educar, le va a tratar de decir a esos chicos que no, pero ellos viven en otro mundo, en otra realidad, y ellos van a estar en todos lados. Entonces, crítico para ellos es el aula en su conjunto. Lo que sí quiero que te quede el concepto, ¿dónde era importante un pediluvio? ¿En el ingreso al establecimiento acá? Supónganse, esto hubiese sido lo mismo que una charla de alumnos superiores a 5 años. ¿Sí? Yo coloco un pediluvio acá, sostengo el distanciamiento. ¿Dónde voy a ir a desinfectar yo como punto crítico? Cuando ustedes se van, cada uno de los pupitres, la silla donde están ustedes. El piso no es importante para mí. Ahora, si fueran chiquitos de un pelotero, de esto que el otro, y yo tengo que hacer todo el proceso de vuelta, entre turno y turno. ¿Sí? Básicamente eso. Algunas cosas que han planteado ustedes, y que me voy acordando y se las aclaro por si no las preguntan. Ustedes tienen un kit para reposición que está por protocolo ahí. Supónganse que un kit de útiles, por si alguno no trajo la goma, no trajo la lapicera, etc. Tienen uno. Si son 14 chicos, no tienen 14. Entonces puede pasar que 2 no tengan lo que necesiten. Sabemos que pasa porque a los chicos les gusta pedir. O sea, por más que no, van a pedir igual. Entonces, ahí va el criterio lógico, es decir, si ustedes leen el protocolo y me aferro 100% del protocolo, es decir, no se puede compartir nada. Y yo le digo, bueno, vos no trajiste goma, no puedes borrar. Listo, ya está. Pues ya presté a ella y ya está. Se terminó. Criterio lógico. Desinfecto el objeto, se desinfecta nuevamente y se soluciona ahí, ¿sí? O sea, eso es la lógica y lo que no va a estar en escrito en el protocolo, ¿no? ¿Quién más? Yo tengo 2 preguntas. Sí. Una es el tema de, ¿cómo se llama? Lo que dijiste vos, lo que está en el ambiente. ¿Microgotas? No, la ¿Aerosoles? otra, el aerosol. Aerosoles. El aerosol. Sí. Iba a decir las nubes, nada que ver. Suponte, yo estoy en mi lugar o un niño está sin barbijo, ¿no? Que es la que sigue, y habla. Si el que está al lado está con barbijo, debería no afectarle, entiendo yo, tiene muchas menos posibilidades, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno está solo en un lugar y está sin el barbijo. Entra alguien con barbijo, pero uno estuvo solo sin barbijo en ese lugar. Correcto. A ver, tiempo de exposición es la primera variable, ¿sí? Sí. El tiempo de exposición es básico, en realidad es, si vos, recordá lo que yo te dije ahí, si vos sos positivo y estás sin barbijo y yo me cuido, igual me contagiás aún usando el elemento de protección, ¿sí? Entonces, como decís, bueno, ¿y entonces cómo soluciono? En realidad hay varias cuestiones. Si vos en algún momento decís, ¿y yo voy al patio y no me puedo sacar los orejos? Sí, por supuesto que sí. O si hago una actividad deportiva al aire libre, ¿lo puedo hacer sin barbijo? Que ahí viene el protocolo de los profesores de educación física. Sí. O si voy a compartir la pelota, van a jugar, porque los chicos van a ir el primer día y van a decir, bueno, hoy no podemos hacer nada, si corren con tapabocas, y la primera semana te van a decir, la segunda te van a decir, no corro más ya. Si la actividad deportiva o la actividad de gimnasia tiene que ser recreativa, si tiene otra afección más allá de salir a correr, ¿no? Entonces te va a decir, yo no corro más, me cansé de correr, vamos a hacer otra cosa, te va a decir. Entonces, ¿podés compartir algo? Sí, criterio lógico. Ese grupo entrará, se lavará las manos, ¿sí? Hará la higiene que corresponde, ¿sí? Desinfectaré los objetos si hay algún objeto, una pelota de fútbol, porque si no seríamos muy hipócritas de decir, bueno, en la cancha de fútbol, de papi fútbol, sí, pueden ir a jugar ahí y en la escuela no. Entonces, Lo mismo pasa con los juegos. exactamente, por eso te digo, Sí. no va a estar en el protocolo, ¿sí? Porque ustedes saben que también una de las funciones del Estado es decir, achiquemos lo menor posible porque muchas cosas dependen de vos. Y quizás si yo, y está bien que lo haga de alguna manera, porque en realidad si yo libero todo, digo, mira, esto es lo que va a pasar. Y entonces digo, decir, no hago nada.
porque somos así. Por eso yo te puse el ébola, ahí te condiciona la letalidad de la enfermedad. Acá no te condiciona la letalidad. Entonces te condiciona tu responsabilidad. Criterio lógico, para muchas cosas aplicás el criterio lógico y lo solucionás ahí. Alguno de ustedes me dijo hoy, ¿puedo dar una fotocopia? Porque ¿cómo hago para que estudie? O sea, si yo necesito darle un material teórico, ¿qué hago? Lo que hemos planteado en otros lados es, si vos tenés un juego de fotocopia, están dos cosas. Una es la que el chico que no tiene acceso porque económicamente no la puede comprar y la institución se la va a dar, sacás la fotocopia, la desinfectás y colocás en la primera hoja lo mismo que en el otro vas a hacer el mismo juego, lo dejás en una fotocopiadora, le comunicás al papá y a la mamá, pero en la primera hoja dice clarito de esas fotocopias una medida de prevención. ¿Qué dice? Es de uso exclusivo del alumno, ¿sí? Pablo Crowley, ¿sí? Lavate las manos antes de utilizar el material y lavate las manos cuando termines de usar el material. Punto. Y si alguno dice, yo lo quiero desinfectar, ¿lo puedo desinfectar? Sí, porque su valor en realidad, si vos utilizás en un rociador alcohol, no le va a hacer nada. A lo sumo la arrugará un poquitito, ¿sí? Si no echa bien un aerosol, pero no pasa más que eso. Y en el otro chico es exactamente lo mismo, desinfectás, la colocás en un folio y se la entregás, ¿sí? Se lava las manos antes de usarla, obviamente con utilización del elemento de protección, y se lava las manos cuando terminó. Se terminó el problema, lo solucionaste ahí. Lo mismo para biblioteca, después la idea era, porque es mucho más amplio, no abordar la biblioteca, era pasarles el protocolo de biblioteca, ¿sí? Genérico de cómo funciona, qué libros hay que cuidar, qué libros pueden llegar a ir al sistema de cuarentena, y de todas formas, como yo les dije ahí, veremos cuántos esos tiene. Hoy por hoy, porque seguíamos sosteniendo esto de que la transmisión por superficies contaminadas y objetos contaminados tenía la misma significancia que la otra. No es tan así. Entonces habrá que ver. Pero lo pasamos al protocolo, después se lo paso a Omar, se lo paso a Salud Ambiental acá, incluso a Educación, y ustedes tienen para saber cómo proceder. Si le puedo corregir el cuaderno a un chico, porque también está eso, si tiene un montón de cuestiones que no están escritas ahí, y lo más fácil no es decir nada, pero lo ideal es que decir, ¿yo cómo resuelvo? ¿No le corrijo? ¿No le puedo mirar el cuaderno? Sí, sí lo puedes mirar. Lo puedes desinfectar, lo puedes mirar, lo puedes corregir. Quizás lo único que tendrás que hacer es como vas a tratar de desinfectarlo, en este caso con alcohol 70-30, que no lo va a dañar o lo va a arrugar un poco, son los riesgos, o sea, son las cuestiones que va a generar esta pandemia, si quitar libertades, miles, lo menos que va a pasar, bueno, lo arrugará un poco, de hecho lo van a arrugar ellos a lo largo de la cursada. Quizás sacar la lapicera de tinta de cartucho, porque es así, lo que le eches enseguida se corre, pero la lapicera Bic común o un lápiz negro no se va a modificar nada, o sea, lo podés hacer. Bueno, está bueno porque reampliaste. Yo iba a nivel inicial, no te había dicho, pero está bueno porque te fuiste a primaria, secundaria y somos de varios lados. Pero uno de los temas en nivel inicial es el uso del tapabocas. Nosotros sabemos que tenemos niñas y niñas que algunos no saben todavía, bueno, es algo que sí se va a hacer hincapié y que tiene que ver también con toda esta primera parte que va a ser sostenida porque además en el nivel inicial es uno de los aprendizajes que tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo y del otro. Pero hay toda una campaña sobre el no uso del barbijo en niños menores de 7 años. ¿Hay una campaña de quién? Hay afiches por todas partes, en el Face, y hay muchas familias que no quieren que su hijo ahí está el problema. más chiquito use el barbijo. Conviven esos chicos. Se llama teoría del Homo videns, que es un gran problema de la humanidad, del ser humano. Todo lo que vemos creemos, pero nosotros somos educadores. Y lo que nosotros te damos es la posibilidad de que vos tengas la capacidad de discernir. Hay dos protocolos a nivel internacional, el de UNICEF y el de la OMS. El de UNICEF dice que chicos menores de 2 años no deben utilizar barbijo o tapaboca. Ya decía eso y ya le metimos que porque no se permite la eliminación de dióxido de carbono y eso retarda el crecimiento. Hicimos una bola gigante que no existe en ningún trabajo de investigación del mundo que sea real. Lo único que decía ahí era que no lo puede utilizar por otra cuestión, porque se puede llegar a ahorcar, porque tiene un montón de cuestiones más que sabemos que ocurren en chiquitos de esa edad, no solamente por un barbijo tapabocas, ¿sí? Por un cordón, por un montón de cuestiones que puede terminar en una cuestión traumática que sea grave. Entonces, esos no lo usan. Coinciden los dos, el de la Organización Mundial de la Salud y el de la UNICEF. Los dos coinciden. El otro y el que estaba el problema es decir, menores de 5 años lo van a usar o no lo van a usar. ¿Sí? En este protocolo queda que lo van a utilizar. Ahora, lo van a utilizar
al 100% como lo utilizamos nosotros? Si no cumplimos nosotros no cumplimos, ¿ustedes creen que los chicos lo van a cumplir? No, por eso el protocolo lo único que hace es achicar riesgos. Esto no garantiza al 100% que no va a haber transmisión de la enfermedad, solamente achica riesgos. Y es necesario, y sí, porque no hay otra alternativa acá. La otra alternativa es vacunar al 80% de la población y ustedes vieron que venimos remando en dulce de leche en eso. Entonces, tampoco nadie quiere seguir preso ni encerrado porque tampoco es bueno, ¿sí? Porque si no te va a matar lo otro, lo psicológico. Entonces, tiene que ver con eso, es decir, el protocolo está escrito, tiene que ser así. En lo que vos puedas cumplirlo, trata de cumplirlo. En lo que necesites que te asesore alguien, nosotros no tenemos problema, por lo menos en Valle deben hacerlo, a través de Omar lo pueden hacer, indirectamente también lo pueden llegar a hacer con nosotros en algún momento si requieren de eso, no hay ningún problema, porque la idea es esa, trabajar en conjunto las instituciones y generar algo mejor que dejarte un cuaderno ahí y decir, bueno, cumplí con esto. Y vos me decís muchas cosas que yo no las puedo cumplir y es real. Entonces, la idea es esa y ir ampliando. Había muchas cosas que no estaban, el nivel inicial no estaba cuando nosotros empezamos esta capacitación, el de transporte no estaba. ¿Sí? El nivel especial tampoco, la modalidad especial tampoco. Ahí hay algunas cosas importantes y bueno que lo planteaste, y con respecto a lo que dijo ella. El nivel en chicos con capacidades diferentes. ¿Es obligatorio el uso del barbijo tapabocas? No, no es obligatorio. Por diversas cuestiones. Quien lo puede utilizar lo usa. Quien tiene una recomendación médica. Entonces, ¿cómo soluciono ahí? Ahí es responsabilidad del tutor. ¿Sí? Si tiene un papá o una mamá, saber y transferirle eso. ¿Sí? Es decir, el chico viene, lo recepcionamos, lo aceptamos y va a estar en la escuela. Usted sabe que no lo va a utilizar o él mismo te puede decir, no lo puedo utilizar. Entonces, ahí tengo que trabajar con ese chico, tratar de sostener de alguna manera, entre comillas, porque ese chico sabés que el distanciamiento social es sumamente perjudicial para él, ¿sí? Porque en realidad él lo que tiene que hacer es acercarlo y no alejarlo. Entonces, eso está escrito en el protocolo, no está escrito. Entonces tiene que ver con la lógica. Entonces, ¿qué hace uno? Es decir, ¿y estas cosas van a pasar? Y sí, van a pasar. O alguien que me dijo hoy, ¿cuántas aulas seguras hay? Por protocolo, una. Ay, ¿qué pasa si se enferman 3 a la vez? Nada, lógica. Lo que no tiene que pasar es que yo meta los 3 juntos asignados en el mismo lugar. Porque si 2 eran negativos y uno positivo, después sí voy a tener un serio problema. ¿Sí? Porque me llevé puesto a los 3. Entonces improvisaré y habilitaré otro. El aula segura no es un aula de la NASA, es un lugar que vos haces contención hasta que se resuelva la situación de que el papá y la mamá lo retiren, ¿sí? Y se resuelva eso. Punto. ¿Terminó ahí? O sea, siempre digo, tengamos respeto, no tengamos miedo a esto, ¿sí? Porque no sabemos cuándo va a terminar. Ojalá terminara mañana y listo, chao. Pero por lo pronto no fue así. Empezamos con una cuarentena de 40 días. Llevamos un año en moneditas. Entonces, y suponíamos que este año íbamos a tener una cobertura de vacunación y etcétera. Y no es un problema de Argentina, es un problema del mundo, ¿sí? Y esperemos que no se empeore más, ¿sí? Encima ahora tenemos el problema de Brasil acá a la puerta de la esquina, ¿no? Porque la realidad, una mutación de una cepa, y bueno. Entonces, si bien uno no... Primero, yo les dije al resto de sus compañeros, uno no viene a enseñarles nada. Viene a transferirles algo de conocimiento y a volcar algo de lo que ustedes nos tiraron a nosotros, que fueron sus compañeros anteriores. Muchas de las cosas que nosotros estamos contestando, que son preguntas que ustedes hacen ustedes ahora, es lo que nos han planteado ustedes, que no está en el protocolo. Entonces, sí, bueno, pará, porque yo tengo que saber cómo funcionan ustedes. Escribirlo en el escritorio mío está fácil. Agarro el mecanismo de transmisión, digo esto y esto, sí, pero la realidad cuando llego acá dice, no, pará, esto no funciona así. Funciona de otra manera y tengo que adaptar a lo que funciona ahí. Por eso le agregamos el otro criterio que es la lógica, ¿sí? Entonces, la idea nuestra fue esa, tratar de ampliar los conocimientos, darle una herramienta más que les sea útil a ustedes, ¿sí? Y fuera de politizar todo. Por eso te decía, guarda con la teoría de la Homo videns. Hay un libro muy bueno que es de Gino Sartor, que se llama Teoría del Homo videns, ¿sí? que es viejo ya, y tiene que ver con eso básicamente. Nosotros tenemos que discernir y empezar, más los que somos educadores, decir, yo dudo de todo lo que me dicen, incluso dudar lo que yo te dije hoy. ¿Sí? Después agarrar, si te queda duda de algo, decir, pero sí, porque vos tenés la posibilidad de decir sí, lo que de pasa todo es que lo que... Sí, yo te Gobierno de Río Negro.